Entonces vean cómo hay una idea central. Hay una noción de qué es derecho penal internacional, a partir de la cual se construye cuál es su función. A partir de esa función empezamos a dirigirnos la atención hacia la pregunta que protege bienes jurídicos de carácter internacional que están anclados en el mismo preámbulo del Estatuto de Roma. Se concreta entonces esa discusión finalmente en el objeto de persecución, que serán unos crímenes de carácter internacional. ¿Qué hace un crimen de carácter internacional? Ya se dijo y es claro, el elemento internacional. Cada crimen entonces tiene su propio elemento internacional que lo hace como tal. La segunda parte, digamos, hacia la cual va dirigida la discusión, está centrada de una manera muy sintética en entender cómo se activa el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Digamos que dentro de la finalidad de lo que se pretende decantar en esta sesión está una aproximación, desde luego genérica, no con las particularidades que podría demandar y que en efecto demanda el análisis minucioso de lo que es el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Por los fines, la metodología de este seminario, pues resulta desde luego apropiado hablar de dicho procedimiento, pero en unas líneas en las cuales el lector de esta discusión pueda aproximarse aún sin tener bases o conocimientos propiamente jurídicos, en la medida que hay personas que, como sabemos, en estricto sentido no son abogados. Entonces me ocuparé, a través de unos lineamientos muy generales, de precisar en la medida de lo posible el procedimiento ante la Corte Penal Internacional, tal vez en la fase preliminar. La primera pregunta que surge al respecto, que cualquier persona se debería hacer, es ¿cómo se activa ese procedimiento ante la Corte Penal Internacional? Es decir, ¿a partir de qué referentes la Corte Penal Internacional puede iniciar una investigación? Piensen ustedes, y la discusión hoy es bien interesante frente al caso de Gaddafi. ¿Por qué la Corte Penal Internacional abocó conocimiento? ¿Por qué el fiscal de la Corte Penal Internacional adelanta las investigaciones, y es más, se tiene conocimiento de la orden de arresto en contra de Omar al-Bashir? ¿Qué mecanismo da lugar a la activación de esa jurisdicción de la Corte Penal Internacional? Claro, hemos visto que se trata de un referente subsidiario, secundario, enfrente del cual resulta apenas elemental que algunos referentes desde el punto de vista jurídico se cumplan para que esa jurisdicción logre activarse. No se trata pues de un sistema o de una corte que va a operar frente a todos los casos, frente a todas las situaciones y frente a todo el conocimiento que tenga de presuntos crímenes o no de competencia de la Corte Penal Internacional. Por supuesto, si no tiene el criterio material para conocer, pues difícilmente podrá hacerlo. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo se activa? Digamos que hay tres formas que de entrada permiten dar lugar a la iniciación de un proceso penal ante la Corte Penal Internacional, por lo menos en fase, digámoslo, preliminar, y ya posteriormente miraremos cómo se activa en efecto la posibilidad de una orden de comparecencia o de una orden de arresto en la medida en que se cumplan ciertos requisitos. Primero, el mismo Estado parte. Recordemos pues que el Estatuto de Roma, como se dijo, se construyó a partir de un tratado internacional de carácter permanente. La primera forma, la primera modalidad a partir de la cual el fiscal de la Corte Penal Internacional va a adelantar una investigación está fundamentada en la solicitud que hace el Estado, parte del convenio del tratado, a partir de la cual éste informa que se ha cometido o se está cometiendo algún crimen de competencia de la Corte. Entonces veamos que este primer criterio de activación obedece a la voluntad directa ¿de quién?
del Estado. ¿De cuál Estado? Del que hace parte del mencionado tratado, a partir del cual se infiere que hay un crimen de competencia y en consecuencia se emiten las correspondientes comunicaciones para que la Corte Penal Internacional pueda iniciar las investigaciones. En la actualidad, por supuesto, algunas de las investigaciones que se adelantan obedecen a esa forma de activación. República Centroafricana, por ejemplo, dio lugar a la activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a través del pedido del propio Estado. 2. El Consejo de Seguridad, con fundamento en el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, y así quedó, digamos, claramente determinado en el Estatuto de Roma, puede remitir al fiscal una situación en la que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de competencia de la Corte. Pensemos, sin ir muy lejos, a lo que ocurre en la actualidad frente a la situación de Libia. El fiscal de la Corte Penal Internacional inició el conocimiento de esa situación, no por revisión del Estado, porque tampoco podía hacerlo en la medida que no era parte, sino por revisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vean cómo este organismo tiene la facultad de remitir a la Corte Penal Internacional una situación en la que parezca haberse cometido un crimen de competencia de la Corte. Es claro entonces que la primera activación recae en la solicitud que un Estado parte haga frente a la ocurrencia de crímenes de competencia de la Corte. 2. Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, provisto desde luego de la facultad para hacerlo, que remite, como también se hizo en Darfur, al fiscal de la Corte Penal Internacional determinada situación en la que ¿qué? Pues por supuesto parece haberse cometido o se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte. 3. El fiscal, dentro de sus atribuciones y posibilidades de investigar, puede por sí mismo o motu proprio adelantar la correspondiente investigación. Tercer escenario entonces, ya no es el Estado que remite y dice: señor fiscal de la Corte Penal Internacional, quiero que investigue porque al parecer hay estos crímenes y son de su competencia. No es el Consejo de Seguridad quien a través de una resolución le dice: fiscal, investigue porque aquí hay unos hechos que al parecer son de competencia suya, en la medida en que revisten la gravedad y la trascendencia que lo hace internacional. 3. Ya es el fiscal quien, motu proprio, es decir, por su propia decisión, sin que opere ninguno de los dos referentes anteriores, inicia una investigación. Estas son las tres formas. Claro, hay un mecanismo de activación urgente que también prevé el Estatuto de Roma y que las reglas de procedimiento y prueba pues ayudan frente a su hermenéutica y su aplicación. Pero por lo pronto, piensen ustedes en que son esas tres líneas de activación. No se trata entonces, como frecuentemente pareciera sugerirse, que cualquier persona puede dar lugar a que se active el procedimiento ante la Corte Penal Internacional. Desde luego, las ONG, y así ha sido verificado en la práctica, pueden proveer información al fiscal de la Corte Penal Internacional frente a la posible ocurrencia de crímenes de competencia de dicho organismo. Sin embargo, la presentación de esas informaciones no son lo que constituye la activación de la jurisdicción abstracta de la Corte Penal Internacional, sino las tres vías: el Estado, Consejo de Seguridad o el fiscal motu proprio. Claro, el fiscal podrá actuar motu propio. Pensemos en la situación de Kenia, que es el primer referente que tiene esa característica. El fiscal actúa motu propio, pero por supuesto contaba con información de algunas organizaciones no internacionales que le proveían información para demostrar unos supuestos que muy sucintamente veremos. Entonces digamos que está clara la forma a través de la cual se activa el proceso ante la Corte. Hay que enmarcar
un referente adicional. De las tres formas a través de las cuales se puede activar el proceso ante la Corte Penal Internacional, la tercera, esto es, cuando es el fiscal quien motu proprio, por sí mismo, decide abrir la investigación, esa investigación o esa apertura de investigación debe ser autorizada por una sala de cuestiones preliminares. Me explico. Cuando se activa la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, porque un Estado dice por favor investigue, porque el Consejo de Seguridad, a través de las facultades que le son propias, les dice investigue esta situación, el fiscal puede adelantar e iniciar la investigación sin pedirle permiso a nadie. En cambio, cuando la activación es porque él decide, hombre, yo veo que aquí existen los criterios para adelantar una investigación, hay crímenes de competencia de la Corte y los criterios que además exigen el estatuto se cumplen, él no puede abrir la investigación, así tenga los elementos que le parezca, porque esta decisión de abrir investigación en este tercer supuesto surge solo a partir de la autorización de la sala de cuestiones preliminares. Es decir, en este tercer evento el fiscal presenta su solicitud para que se realice una audiencia en la cual la sala de cuestiones preliminares le diga si le autoriza o no la apertura de investigación. Esto es la decisión de apertura de investigación. E imaginémonos, o vayamos sin ir muy lejos, a la situación de Kenia. En Kenia no fue ni el Estado ni el Consejo de Seguridad quien le dijo a la Corte Penal Internacional, digámoslo de otra manera, al fiscal inicie la investigación, sino que el fiscal dijo voy a adelantar la investigación. No podía hacerlo en la medida en que para abrir esa investigación debe haber una decisión de la sala de cuestiones preliminares, quien va a analizar desde el punto de vista jurídico si la solicitud del fiscal tiene pies y cabeza y en consecuencia autoriza o no autoriza la apertura de una investigación. En el caso de Kenia, pues desde luego, como se sabe, se autorizó por parte de la sala de cuestiones preliminares la apertura de esa investigación. Entonces, ese, digamos, es el primer referente si uno habla de una manera muy breve y como una primera aproximación a la activación del proceso ante la Corte Penal Internacional. En conclusión, frente a esta primera parte, debe quedar claro que son esas tres formas, aunados de la posibilidad de la activación por vía de la urgencia, las que dan lugar a que ese procedimiento se pueda iniciar. Ahora, decantadas las tres formas o los tres supuestos a partir de los cuales esa iniciación se puede dar, es necesario más o menos referirme al desarrollo procesal, digamos, que va desde la apertura de la investigación, o no, más bien digámoslo, desde que el fiscal conoce la posible ocurrencia del crimen hasta el estadio de la orden de arresto o orden de comparecencia. Digamos que esto es una fase preliminar y por lo pronto la idea es una aproximación a cómo se activa el procedimiento y cómo discurre esa fase preliminar. ¿Qué ocurre? Digámoslo, en primer lugar, el fiscal recibe, por supuesto, la noticia criminis. Ya habíamos dicho que hay diferentes mecanismos a través de los cuales puede recibirla. En el caso, pues, de las ONG. Pero el hecho de que reciba información no quiere decir que por el hecho de recibir la información se activa su competencia. No. Recibe información, comienza con la preinvestigación. Es un examen preliminar. Piensen ustedes en la situación de Colombia. Por supuesto es claro y es público el conocimiento según el cual se está monitoreando la situación que ocurre o que ha ocurrido en Colombia y que pueda tener competencia en la Corte Penal Internacional, en la medida, por supuesto, en que los crímenes hayan surgido con posterioridad al 1 de noviembre de 2002 y si se trata de crímenes de guerra con posterioridad a noviembre del año 2009 por la declaración del artículo 124 que tanto Colombia como Francia adoptaron en su momento.